Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una sesión, en este caso una sesión adelantada, puesto que corresponde al Jueves Santo. ¿Sí? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, antes de empezar, Buenos ¿alguna días. pregunta que haya quedado de la semana anterior? Podemos usar el chat, ya funciona. ¿Alguna pregunta que haya quedado de los contenidos de la semana 1, semana 2, para poder entrar con fuerza esta semana? ¿Mm? ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Profesor, Hay 30 personas una en el pregunta. salón. A ver, dime, sí te escucho. Las Dime, dime. primeras diferencias sociales aparecen con Kotosh. En- a ver, no te entiendo. ¿Diferencias? O sea, eso A ver, específicamente dices, las jerarquías sociales aparecen, las jerarquías claramente identificadas aparecen en todo el proceso del arcaico superior. Jerarquías, especializaciones. ¿Ya? Pero, pero, en el arcaico inferior, en las aldeas estacionales hay líderes, hay liderazgo. ¿Ya? No se tiene claro, todavía hay un debate sobre eso. Pero sí, sin lugar a dudas que el arcaico. Ahora, ¿cuál es el sitio del arcaico superior más antiguo? Caral. Y según Rupchadi, Caral es desde el 3000 a.C. la primera forma de Estado, porque hay una casta sacerdotal que gobierna, dirige ese territorio, esa economía, esa sociedad. Y por tanto, obviamente es una sociedad jerarquizada. Y si miras la cronología, les puse la cronología, ¿cuál es más antiguo? ¿Kotosh o Caral? Les puse, ¿ah? claro, ¿Cuál? Caral, ¿no? Entonces Caral sería el lugar donde hay una clara jerarquización y especialización profesor, social, y laboral, ¿no? en las alternativas no hay Caral. Sí, Ya, pero porque es una ¿qué pregunta. otros sitios del arcaico aparecen? Del arcaico Kotosh, superior. Del arcaico Kotosh, superior, Kotosh, cuál perdón. cuál es el otro en la pregunta del arcaico superior? Hay uno que sale es Kotosh porque Nazca ya es formativo, bueno, Ya, es intermedio, chicas entonces, intermedio. entonces, Ya, profe, chévere. está claro, ¿no? Sí, Por eso aparece en el arcaico superior. Y en el arcaico superior, el que tiene la primera evidencia de estos modelos de organización y jerarquía es Caral. ¿Está claro? Pero si en la pregunta no aparece Caral, pero aparece Huacapieta, Huacapieta. Si no aparece Huacapieta y aparece Cotosh, Cotosh. ¿Está claro? ¿Ya? sí, profe, Entonces, gracias. por eso, esa es la cuestión. Pero si tú me dices, entre los sitios del arcaico superior, ¿cuál es el primero que evidencia eso? Caral, sin lugar a dudas. ¿Ya? Ya, pues, están preguntando cosas que ya no tienen nada que ver con el curso. Por si acaso, hace 30 años habían temas de México. Sí, hasta comienzos, hasta finales de los años 90, o sea, hasta hace 26 años. Yo soy en la pre desde el año 96. Del año 99, por ahí se quitó todos los temas de México. ¿Por qué? Porque se quitaron del temario del Ministerio de Educación. ¿Ya? Pero obviamente, pues si tú me dices Chavín Olmecas, ya pues no sean graciosos. Chavín es una civilización eh, que, es, que se desarrolla varios cientos de años antes que las civilizaciones o culturas mexicanas. ¿Ya? ¿Sí? Los olmecas, más o menos, ¿no? Duran del 1200 al 400 antes de Cristo. Casi es paralelo a Chavín, solo que Chavín hay un debate entre el 1700 y el 1200. Ya existe Chavín, solo que Chavín inicia el proceso de expansión a partir del 1200. ¿Está claro? O sea, Chavín existe antes.
pero a partir del 1200 inicia su proceso de expansión. ¿Ya? En cambio, los olmecas como cultura se ubican entre el 1200 hasta el 400 antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, por favor, si esa pregunta que ha hecho Fernanda, nunca van a venir comparaciones con cultura mexicana. Nunca. Pueden compararte culturas peruanas con Egipto, con Mesopotamia. Ha habido preguntas que comparan Caral con Egipto, Mesopotamia con a los periodos de Mesopotamia, de Egipto, de las culturas que estamos viendo con culturas peruanas. Ha habido esas comparaciones, pero no con México. ¿Por qué? Porque no son los contenidos que el Ministerio de Educación propone para la educación básica regular y obviamente para el temario de admisión. ¿Estamos claros? Pero Fernanda quiere saber. Ya, a ver, listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no me vayan a preguntar ya, en el otro salón que he terminado, profe, y la maldición de la momia de Tutankamón. No sean graciosos, pues eso es metafísica, eso es morbo, ¿ya? Farándula, ¿ya? Eso no es historia, ¿ya? Y otra pregunta me hicieron, mi profe, ¿la esfinge? No, he escuchado que es más antiguo que las pirámides. Y le dije, ¿qué? ¿Vas a creer eso? Eso es falso. O vas a pensar también que los extraterrestres hicieron las pirámides. Ya, pues eso es metafísica, eso no tiene explicación lógica, racional, y nadie te pregunta eso en un examen serio. Eso es morbo, así de simple. Bien, empecemos la clase. Hoy día, semana 3, el temario de Historia Universal, las 4 culturas originarias del Viejo Mundo, ¿sí? De la Edad Antigua. ¿Cuáles son los criterios que permiten definir si son o no civilizadas? Esto lo hemos visto, lo hemos comentado semana 1, semana 4, y ahí tienen la diapositiva para que la capturen. ¿Qué criterios tenemos? La escritura, ¿se acuerdan que la propuso Christoph Keller a fines del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII? ¿Ya? Esto corresponde a los avances de esa época, ¿no? Racionalismo, ilustración. En el siglo XIX, gracias a la Revolución Industrial, eh, Christoph Townsend planteó la idea de que si la importancia de la metalurgia es fundamental para la industrialización, entonces eso también debió ser importante para el desarrollo de la civilización humana. Entonces propuso que la historia no empieza con la escritura, sino con la metalurgia. Eso planteó Christian Townsend. Y a mediados del siglo XIX se desarrollan las ciencias sociales. Surgen en 3 países, casi al mismo tiempo. En Alemania, Karl Marx y Friedrich Engels. En Francia, Augusto Comte. Y en Inglaterra, John Stuart Mill. Ya, los papás de las ciencias sociales. Y los 3, con distintos métodos, técnicas y teorías, llegaron a la misma conclusión. Lo más importante es la organización del Estado, o sea, una institución que se apropie de los excedentes y genere la redistribución desigual, ¿ya? Y que imponga un orden coercitivo, o sea, de leyes, de normas, que si no se cumplen, hay castigo, ¿ya? El Estado. A comienzos del siglo XX, gracias a las grandes excavaciones que se desarrollan en Egipto y Mesopotamia, se llegó a la conclusión de que para que esas culturas, esos sitios, esas ciudades tengan éxito, crecimiento sostenido y permitan que sean habitadas por miles o cientos de miles de personas, que tienen que tener hidráulica. Sin hidráulica no hay civilización, dice. Y algo similar van a decir para la cerámica, ¿ya? Y en la clase sobre la periodificación de la historia del Perú, que fue hace 2 días, vimos que John Rowe usa la clasificación, ¿no?, de la cerámica para entender el desarrollo tecnológico. Entonces, estos 5 criterios. Ahora,
Los pueblos que vamos a hablar, las 4 civilizaciones originarias del viejo mundo, Mesopotamia, Egipto, India y China, tienen las 5 características que surgen no todas al mismo tiempo. Surge una, luego otra, no surgen igual. Y en el caso del continente americano, la civilización mexicana no tiene metalurgia, pero tiene escritura. Tiene orfebrería, joyas de oro y plata, pero no tiene metalurgia. Metalurgia significa herramientas, instrumentos, armas, de cobre, mínimo cobre, ¿ya? Luego bronce. Y si se puede llegar al hierro. Acá más bien en la civilización andina, prehispánica, que no hay escritura, pero hay metalurgia. No hay escritura, pero hay metalurgia. Así que eso hay que tenerlo bien claro. ¿Cuáles son las civilizaciones originarias? Acá están. Y este es el inicio de su proceso civilizatorio. Mesopotamia, 4000, Egipto, 3500, la India, 3000, China, 2500, Perú, 2000, México, 1500 antes de Cristo. Y estas civilizaciones originarias son las que pasan todo el proceso que hemos visto, semana 1. Paleolítico, ¿qué más? Mesolítico, neolítico, y del neolítico comienzan a crear. Ojo, en el neolítico algunos pueblos de Europa tienen cerámica, y luego surge la hidráulica en algunos, ya hay estado, ¿ya? En el neolítico hay un debate. Para muchos autores surge el estado. Lo que sí es que en muchos lugares hay cerámica. Y el salto a la civilización será la hidráulica, la metalurgia. Y luego ya, en la edad de bronce, aparece la escritura. ¿Está claro? Ahora, estos pueblos van a ser permanentemente atacados o invadidos por pueblos invasores, que son nómades o seminómades. Y un misterio de la historia humana es que estos pueblos nómades o seminómades, que en la zona del viejo mundo se agrupan en 2 grandes familias étnico-lingüísticas, una es indoeuropeos, arios o germanos, y ahí están. ¿Quiénes son? Lidios, hititas, hurritas, medos, persas, helenos, latinos, celtas, kurdos, baltos, armenios, eslavos y lirios. Y el otro gran grupo étnico-lingüístico, los semitas. Acadios, amonitas, amorreos, ixos, hebreos, fenicios, cananeos, babilonios, asirios, árabes, etíopes. ¿Ya? Estos pueblos son nómades o seminómades. Viven con las mismas características del neolítico que hablamos en clases anteriores. Pero lo loco es que desarrollan 2 cosas de tecnología muy avanzadas: el hierro y la escritura alfabética. Esos son misterios de la historia, ¿ya? Y hay gente en Europa, en Asia, en Estados Unidos que anda investigando eso. ¿Por qué? ¿Ya? No sabemos. Pueblos que eran, repito, pastores, seminómades, desarrollaron hierro y escritura alfabética. Misterios sin resolver, ¿ya? Tal vez algunos de ustedes, cuando ya estén en sus ingresos a la universidad, estudios avanzados, lea estos libros que plantean estos misterios. Eso sí es un misterio, no lo de la momia ni de la maldición, eso es metafísica. Ahora, los pueblos que vamos a estudiar ahora, estas 4 grandes civilizaciones, tienen una serie de características comunes, ¿ya? Y ahí están en esa diapositiva. ¿Qué características tienen? Todas estas civilizaciones son hidráulicas. Y a lo largo de la separata vas a encontrar términos como irrigación, canales, acueductos, reservorios, ¿sí? Todo eso es hidráulica. Jardines colgantes.
hidráulica. ¿Ya? Grandes ciudades con drenaje, hidráulica. ¿Con drenaje qué significa? Que tienen ciudades con agua y desagüe. ¿Ya? Y todo eso sirve para la agricultura intensiva. Es decir, estos pueblos son nómades y se especializan para aprovechar al máximo los recursos de su entorno. ¿Está claro? ¿Qué más? Hidráulica no significa porque está al lado del río, ¿eh? Sino que deriva, ¿ya? Represa, canaliza esas fuentes de agua para su provecho en las zonas urbanas o en las zonas productivas, agrícolas. ¿Está claro? Porque si usáramos ese concepto que he escuchado en varias academias, profes de academias, una época yo era cuando contrataban profesores en la pre, yo estaba en los jurados y me reía porque hablaban así, no, que ya civilizaciones hidráulicas porque estaban en las riberas de los ríos. Desaprobado, listo. Porque no es así, pues. Porque si fuera así, entonces habrían grandes civilizaciones en la Amazonía o en el Valle del Mississippi. En el Valle del Mississippi, ¿sí? En Estados Unidos, o en el Valle del Orinoco en Venezuela, o en el Valle del Magdalena en Colombia, o en el Valle del Amazonas entre Perú y Brasil. Y no hay grandes civilizaciones. O en el Valle del Río de la Plata. Y no hay grandes civilizaciones. ¿Está claro? O sea, no porque vives al costado de un gran río logras desarrollo civilizatorio. El desarrollo civilizatorio es saber usar el agua, sea de grandes ríos, Tigris, Nilo, Éufrates, Ganges, Indo, o ríos chiquititos, como el Majes, el Chili, ¿no? El Rímac, acá en el Perú, para poder canalizar y hacer esas obras. ¿Está claro? Ahora, teocracia. Evitemos el concepto infantil, ¿no? De colegio, teo. Teo, Dios. Gracia, poder. Gobiernan, ¿no? Los sacerdotes. Gobiernan los representantes de Dios. Ese concepto es muy elemental. Vamos a un concepto técnico de teocracia. La teocracia es un modelo de organización que fusiona, mezcla, une lo político, lo religioso y lo científico. ¿Está claro? Las, la clase pasada vimos las castas sacerdotales desde el arcaico superior, también son los astrónomos, también son los ingenieros. ¿Está claro? No es que sean solo sacerdotes, es que ahora pensamos, ¿no? El cura de ahora, pues, que ha estudiado nada, pues, es cura, ¿no? Aunque yo conozco curas que, ¿no? Yo trabajé en una institución de curas, de historiadores, antropólogos, arqueólogos, lingüistas, curas, ¿ya? Que todavía existe, pero ya que ya ha perdido su importancia, el Centro Bartolomé de las Casas. Yo trabajé ahí varios años cuando estaba practicando, era practicante y luego ya los primeros años ya como profesional. Eso sí eran curas que habían estudiado algo, pero la mayoría de curas es cura nomás. Pero en esa época, en el pasado, los sacerdotes de esas religiones eran también astrónomos, ingenieros, médicos. Y por eso llevan los pueblos ofrendas para recibir ese tipo de conocimientos y sabidurías. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Todos estos pueblos tienen religiones politeístas. ¿Está claro? Todos son politeístas. El politeísmo es la forma normal de la religión. En un pueblo X, la religión surge a partir de la ritualización de las fuerzas de la naturaleza, respeto, rituales a las fuerzas de la naturaleza y a los objetos animados. ¿Sí? Eso es normal. Así que habrá diversidad de dioses en diversidad de centros ceremoniales. Eso es lo normal. El monoteísmo es una imposición político-militar de unos sobre otros. ¿Está claro? Si no me entienden, la conquista española. ¿Ya? Si sabes, si algo has leído de historia,
Si algo te ha gustado la historia, obviamente, si van a las carreras de humanidades, sociales, educación, derecho, ciencias políticas, ciencias sociales, la historia es un curso fundamental. Entonces sabes que cuando los españoles llegaron, le sacaron la mugre a la población indígena e impusieron el cristianismo, ¿ya? El monoteísmo. Y persiguieron las prácticas paganas o idolátricas. ¿Está claro? Así que siempre, cuando hay monoteísmo, es una imposición de un pueblo con su cultura y religión sobre otros. El monoteísmo es la justificación de la dominación. Los cristianos lo hicieron en la Edad Media y en la Edad Moderna, y los musulmanes lo hicieron, y los musulmanes todavía tienen un principio para la expansión religiosa que se mezcla con la militar, ¿no? La yihad o guerra santa. ¿Está claro? Así que el monoteísmo siempre es imposición. Y si eres cristiano o católico que ha leído la Biblia, sobre todo la parte del Antiguo Testamento, ahí tape. ¿Cómo se difunde la religión del Dios único? Matando gente, imponiendo, matando, esclavizando, masacrando poblaciones enteras. ¿Está claro? Ya. La otra característica, son organizaciones militaristas. O te preparas para la guerra, ¿ya? O te preparas para que te conquisten. Y si te conquistan, ¿qué pasa? No solo te quitan territorio y te expulsan de tus tierras, sino te esclavizan. Y en algunos casos, los que pierden la guerra son no solo esclavizados, son masacrados o son usados para sacrificios humanos. Entonces, todos estos pueblos se preparan para las guerras, forman alianzas, forman ejércitos, ¿sí? Y por eso gobiernan castas militares. En la mayoría de estos pueblos se comienza a consolidar ya el dominio de las castas militares sobre el resto de la sociedad. Ahora, son sociedades jerarquizadas, ¿está claro? O sea, sociedades con una división social muy fuerte. Pero estas divisiones son por sistemas de castas. Estos sistemas de división, jerarquía social de castas, se, se basan en divisiones producto de la cultura y la religión. Mientras que los sistemas de división o jerarquización de estamento se basan en cuestiones políticas y legales o incluso históricas. ¿Está claro? ¿Está clara la diferencia? Si tú me dices se dividen en clases, ya perdiste, ¿no? Ya, porque el concepto clases se aplicará recién para Grecia y Roma. ¿Está claro? ¿Son sociedades esclavistas? Sí, pero en la Edad de Bronce los esclavos son propiedad del Estado y el Estado, sus representantes, deciden para qué sirven los esclavos. Para hacer tareas manuales, para hacer servicio en las ciudades, para la agricultura, la hidráulica o para ser sacrificados. En cambio, en la Edad de Hierro, los esclavos son propiedad privada. Así que si nosotros fuéramos atenienses o romanos de antigüedad, ¿qué pasaría? Todos tendríamos esclavos. Quien hace la limpieza, la cocina, en la casa, sería un esclavo. ¿Ya? Quienes hacen las obras de infraestructura, construcciones, serían esclavos. ¿Está claro? Ahora, tengan cuidado porque se han generado preguntas que hacen eso. ¿Quiénes construyeron las pirámides, las grandes pirámides de la época del Imperio Antiguo en Egipto? Y mucha gente marcó esclavos. No, son comunidades tributarias. Ahora, ¿quiénes construyeron el Coliseo Romano? Esclavos, eso sí. ¿Quiénes construyeron el Partenón? Esclavos. ¿Quiénes construyeron los jardines, no, colgantes de Babilonia? Esclavos. El Sigurat Marduk,
esclavos. Está clara la diferencia. A partir de la Edad de Hierro, la gente que trabaja en los pueblos de la Edad de Hierro, persas, Imperio Asirio, Segundo Imperio Babilónico, los griegos, los romanos, son esclavos, propiedad privada. Yo- Todos eran esclavos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Y Egipto nunca esclavizó? ¿Qué he dicho? Edad de Hierro, ¿qué cosa es? Egipto pasa por todas esas edades. Bronce, no hay escritura. Hierro, surge la escritura alfabética. Pero en bronce surge la escritura, ¿no? Sí. Repito, muchos pueblos llegaron a la Edad de Hierro y en Egipto llegó el hierro, sí. ¿Cómo llegó? Si has visto la separata, ¿quiénes Por llevan los el hierro hijos, a creo. Egipto? Ah, por Los los Ixos. invasores, los invasores. Y los invasores, los egipcios aprenden de los invasores a usar el hierro y a organizar los modelos económicos y sociales esclavistas. Cuando los egipcios se unifican y derrotan a los Ixos y los expulsan, muchos de los sobrevivientes Ixos se convierten en esclavos y son vendidos en la ciudad de Tebas. Y comienzan a tener esclavos propiedad privada. Y eso se ve en la época, eh, ya, ¿no? En la época del desarrollo del hierro en Egipto. O sea, no piensen que un pueblo solo es de la edad de hierro, otro pueblo solo es de la edad de bronce. Hay un proceso de evolución de las mismas formas tecnológicas y organizativas de estos pueblos. ¿Ya? El Perú antes era virreinato, ¿ya? Ahora es una república. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y lo mismo pasa en estos pueblos, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿eh? Porque tenemos que aclarar esta parte conceptual porque vamos a verlo en la separata, para no estar repitiendo a cada rato. Aburre repetir. Ya. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿O nada está claro? Espero que hayan capturado, ¿eh? Porque si no, pierdes. Ya. Mesopotamia. ¿Qué significa? Mesopotamia es un término griego, ¿ya? Que significa entre aguas o entre ríos. ¿Qué ríos? Tigris y Éufrates. ¿Ya? Acá surgen las primeras grandes ciudades-estado, donde en Sumeria, hasta que estas son conquistadas por los acadios. ¿Ya? ¿Y quién es el unificador? Sargón I, rey de Akkad o Acadia. Él unifica. En la época sumeria surge la escritura cuneiforme, que es un tipo de escritura ideográfica. ¿Qué más aparece ahí? La rueda. O sea, la rueda más antigua, sumeria. Ladrillo. ¿Qué es el ladrillo? El ladrillo cocido, pues. No el adobe, el ladrillo. Arado. ¿Para qué sirve el arado? Para romper la tierra y formar surcos para poder hacer la siembra. ¿Y qué es el torno alfarero? El torno de pedal, como le dicen, ¿no? Para hacer los eh, objetos de cerámica de manera circular. ¿Ya? Acá tenemos una muestra, ¿no? Esto es mayólica o azulejo. ¿Ya? Ellos desarrollaron esa técnica que es muy avanzada. Astronomía. Las culturas mesopotámicas desarrollaron las matemáticas complejas y manejaron los tres sistemas de numeración que usamos ahora. Decimal, 10, duodecimal, 12 y sexagesimal, 60. Y con eso pudieron hacer la medición del tiempo y del espacio. Gracias a eso podían calcular eclipses, ¿ya? Y establecer calendarios
Y ese calendario que ellos tienen es el calendario lunar. Y establecieron la división del tiempo, en este caso el año, en 12 meses. Y para los mesopotámicos, cada mes tiene el nombre de una figura mitológica, ¿ya?, que se encuentra en el cenit. O sea, constelación de noche que se ve en el cenit. Y de ahí vienen los nombres, pues, ¿no? Hay gente que cree en el zodiaco, ¿no? Escorpio, Acuario. Yo no creo en eso. ¿Saben por qué? Porque si alguien cree que los astros, las constelaciones, las estrellas, ya en tu vida, aquí en el Perú, no podrían ser, pues, Escorpio, Capricornio, Acuario. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda, ¿sí? La Tierra es redonda y gira sobre su eje y le da la vuelta al Sol. Así que en el hemisferio norte, donde está Mesopotamia, se ven distintas constelaciones que, de acuerdo a la religión y mito de los mesopotámicos, les ponen esos nombres. El Perú está en el hemisferio sur y mira otras constelaciones. ¿Está claro? Entonces, si tú crees que los astros guían tu vida, pues no son Escorpio, Capricornio, Acuario, no son esos. ¿Ya? Por si acaso. Hay que tener claro eso. Y obviamente con estos sistemas de numeración tenían bien claro, ¿no? Ellos son los primeros en hacer ejercicios de geometría y calcularon la circunferencia, por eso la rueda, por ejemplo. A ver, los periodos. ¿Qué periodos tenemos? Fáciles de identificar, ¿sí? Ahí está, capturen, ¿no? Porque está súper resumido. Más fácil no puede. La primera etapa es la Sumeria-Acadia. Esa etapa termina porque hay procesos de invasión de pueblos semitas. ¿Ya? Procesos de invasión de pueblos semitas. ¿Está claro? Incluso los acadios son semitas. Después de estas guerras e invasiones, otro pueblo semita asume el control de Mesopotamia. ¿Quiénes son? Los babilónicos o babilonios. ¿Ya? Los babilónicos o babilonios. ¿Está claro? También les dicen amorreos. ¿Ya han leído la Biblia? Amorreos. Y el que unifica todos los códigos de justicia de los pueblos conquistados en uno solo. ¿Quién será? Hammurabi el Grande, Hammurabi el Conquistador o Hammurabi el Legislador. Hammurabi primero. Y su código de justicia es el código de justicia más antiguo de la humanidad. ¿Ya? Por si acaso, porque en este salón más de la mitad va a derecho. ¿Está claro? Pero nada dura para siempre. Habrá una nueva oleada de pueblos invasores. Ya en este caso, pueblos invasores de origen indoeuropeo, como los hititas y los casitas, ¿ya? Que son los que introducen el hierro. ¿Dónde estaba el hierro de esos pueblos? En el eje de sus carros de combate, ¿ya? Y gracias a eso conquistan varios territorios y forman un nuevo imperio, ¿ya? Pero nada dura para siempre. Eh, Habrán nuevas oleadas de pueblos invasores, ¿ya? Y se forma el imperio asirio. Los asirios son un pueblo que vino en la primera invasión. La primera invasión son los pueblos semitas, acadios, babilonios, asirios, ¿ya? Hebreos, fenicios. Y algunos se quedan en Mesopotamia y forman gobiernos, conquistando territorios. Primero fueron los acadios, luego los babilonios, luego los asirios. Y en el medio, entre los babilonios y los asirios,
una nueva oleada de invasores, pero que serán los pueblos indoeuropeos, como los hititas y casitas. ¿Ya? El imperio asirio, ¿ya? Es el imperio que tuvo la máxima extensión territorial. Uno de sus reyes, Asurbanipal el Grande, invadió hasta Egipto. Y muchos de los territorios que conquistó, saqueó los bienes culturales y formó la gran biblioteca en la ciudad de Nínive. ¿Ya? Lamentablemente, la ciudad, los restos arqueológicos de esta ciudad fueron destruidos hace poco por un grupo terrorista, fanático y musulmán, el Estado Islámico. ¿Ya? Mesopotamia no puedes visitar, porque los dos países de Mesopotamia, Irak y Siria, están en guerra civil. ¿Está claro? ¿Sabían eso o no sabían eso? Y el Estado Islámico, este grupo terrorista fundamentalista islámico, destruyó varios sitios arqueológicos y el más importante que destruyeron fue Nínive. Chicos, es como si destruyeras Machu Picchu o Caral. Eso hicieron los del Estado Islámico. ¿Ya? Ahora, el imperio asirio, ¿cómo colapsa? Se unieron dos pueblos que tenían acuerdos con los asirios. Alianzas. ¿Qué pueblos? Los medos y persas y los babilonios. Se unieron, ¿no? Derrocan a los gobernantes asirios y se dividen el imperio asirio. De Mesopotamia hasta Egipto se lo quedan los babilonios y de Mesopotamia hasta las cordilleras, la meseta del Irán y las cordilleras de Afganistán se la quedan los persas. ¿Está claro? Ahora, el segundo imperio babilónico se le dice imperio caldeo, ¿ya? Caldeo asirio también le dicen, he visto en algunos libros, y este imperio duró poquito, 100 años aproximadamente. ¿Por qué duró poco? Porque sus gobernantes eran muy malos. Y el caso más alucinante es el de Nabucodonosor II, que esclavizó a miles de personas, según las fuentes persas y griegas. Más de 1 millón de personas fueron esclavizadas por Nabucodonosor para reconstruir la ciudad de Babilonia, hacer un nuevo sigurat o templo al dios Marduk y hacer un nuevo palacio con los famosos jardines colgantes de Babilonia. ¿Ya? La Torre de Babel, ¿han escuchado? Ya. El cautiverio babilónico de los hebreos. Ya. Eso es lo que hacen los babilonios. Ahora, ¿quién los va a conquistar? Ciro el Grande. ¿Por qué le dicen Ciro el Grande? Por sus conquistas, pero también porque dio leyes para liberar a los esclavos. ¿Ya? No es que Ciro el Grande prohíba la esclavitud. Ciro el Grande libera a los pueblos esclavizados por los babilonios, que eran pueblos civilizados. ¿Y cómo define la idea de civilizado Ciro el Grande? Pueblos que hayan tenido ciudades con templos y redes de agua. Si ese pueblo fue esclavizado por los babilonios, será liberado, a cambio de que pague las ofrendas al gobierno persa, ofrendas o tributos. ¿Ah? ¿Qué logros culturales? Bueno, tienen la escritura cuneiforme, que recién se puede descifrar a mediados del siglo XIX. ¿Quién la descifra? Sir Henry Rawlinson. Su arquitectura monumental, impresionante, ¿ya? La ciudad más impresionante de esta cultura es Babilonia. Y ojo, la puerta de Ishtar está hecha con mayólicas, ¿sí? Eso es alta tecnología para esa época. Son politeístas, como ya les he mencionado, ¿no? Y sus grandes templos o sigurats son templos almacén. Por dentro tienen almacenes y recintos. ¿Está claro? Ahora, esta ciudad fue saqueada, ¿ya? Cada vez que invadían, saqueaban.
las ciudades de las grandes civilizaciones originarias. Y los musulmanes, ¿no?, conquistaron toda esta zona y crearon la ciudad de Bagdad como un campamento para saquear las ruinas de Babilonia. Y luego, y en Egipto, crearon la ciudad del Cairo para saquear las ruinas de los templos del Valle de las Pirámides y el Valle de los Muertos. Aquí hay un PPT resumen, captúralo, ¿ya? Y mientras tanto, ¿qué preguntas hay? ¿Qué preguntas tienen sobre, ¿no?, sobre lo que hemos hablado de Mesopotamia? Porque ahorita entramos a hablar de Egipto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Está todo claro? ¿O nada está claro? Pregunten, ¿eh? O ya se fueron. Algunos están diciendo, no, ayer tenía clases presenciales y decían, profe, nos malogran el sábado. Sí, pero no vas a tener clases el próximo jueves y viernes. ¿Ah? Ya, Juan, gracias. ¿Nadie más? Veo los deditos nomás. Ya. Capturen, ¿ah? ¿Ya capturaron? Ya. Ojo, Mesopotamia tiene un periodo donde no hay escritura, pero hay metalurgia y hay hidráulica. Hay cerámica y hay estado. Es el periodo protohistórico. En Sumeria, los arqueólogos encontraron una ciudad con ziurats, ¿sí?, con redes de agua y desagüe, pero no tenía escritura. No había la epigrafía, ¿se acuerdan? La escritura en los monumentos. Los monumentos no tenían escritura. Y excavaron y no encontraron ninguna evidencia de escritura. Entonces le pusieron el nombre del lugar, el nombre actual, el Obeid. Y comenzaron a plantear, ya, entonces, estos patas son civilizados, tienen cerámica, estado, hidráulica y metalurgia del cobre, pero no tienen escritura. Y por eso le pusieron periodo protohistórico. Y lo mismo vamos a encontrar en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿ya? Bien, ya, capturaron, ¿no? Ya, Egipto. Ya, de Egipto sabemos mucho más, ¿sí? Por la cultura popular, las series, los dibujos animados, películas, ¿no? Pero no me vengan con, profe, la maldición de la momia, no, pero eso es metafísica y escándalo, morbo, ¿ya? Y tampoco acepten esa idea, pues, ¿no? Que los europeos y norteamericanos racistas no pueden entender cómo pueblos como los de la antigüedad, como los nuestros, pueblos no blancos, desarrollaron estas tecnologías, ¿no? O sea, las 6 civilizaciones originarias que les puse en una diapositiva inicial son de pueblos no blancos. Y más bien, los pueblos blancos son los invasores bárbaros que los conquistaron. ¿Ya? Si les dices eso a los blancos racistas, supremacistas blancos racistas, se molestan, ¿no? Pero es la historia es así. Ya, Egipto. ¿Dónde está Egipto? Norte de África. Nororiente de África. ¿Ya? Es una cultura que se desarrolla en el valle del río Nilo. ¿Ya? Y la primera etapa, las primeras etapas de Egipto, no hay hidráulica, porque aprovechan la subida del río para cultivar en sus márgenes. Recién en la época del Imperio Antiguo, que es la época de las grandes pirámides, los gobernantes comienzan a hacer redes hidráulicas. ¿Por qué? Para evitar las sequías, porque cuando hay sequía el nivel del río no sube y por tanto no riega, no moja, ¿sí?, los márgenes para poder cultivar.
Y eso produce hambrunas. Las hambrunas producen ¿qué cosa? ¿Ah? Conflictos, epidemias, muerte. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacen? Comienzan a hacer redes hidráulicas, canales ¿no? de irrigación, reservorios, acueductos, para represar el agua del río y canalizarla y ampliar la producción agrícola. Esto recién se ve, repito, desde el Imperio Antiguo en adelante. Ahora, Egipto se diferencia en dos grandes sectores, ¿ya? El Bajo Egipto, que es el norte, donde el río y el valle son más anchos, el río corre más lento, es navegable, y es una zona de alta producción agrícola, trigo, cebada, centeno. Egipto, gracias a esta zona, es el granero, o sea, la mayor producción de granos, de cereales que hay en el Mediterráneo en esa época. Los romanos decían que Egipto es el granero de Roma. Y el Alto Egipto, que es el sur, ¿ya? Donde la riqueza de estos sectores está asociada a la minería, sobre todo a la minería del oro, ¿ya? Ahora, en la separata, este diagrama de la subida de los ríos también lo puedes ver en la separata, ¿ya? Aquí está muy chiquito, ustedes pueden revisarlo, capturar y ampliar para poder tener el acceso a la información. Pero ahí te explica eso, ¿no? Lo de el régimen de crecidas o ritmo de crecidas. La inundación que se produce entre junio a septiembre, baja el nivel, ¿ya? Y se siembra entre octubre y enero, se cosecha entre febrero y mayo. Y otra vez se inunda todo y sube el nivel del río junio a septiembre. Pero ¿qué pasa si hay sequía? ¿Qué pasa si no llueve? ¿Ya? Y si no llueve en esta zona de acá, ¿ya? En la parte alta, y no se forman los glaciares. Sí, aquí hay glaciares, aquí hay cadena montañosa con glaciares en esta zona. Entonces no baja el agua. Y listo, si no baja el agua, no baja el mismo nivel, no produces. Acá están los periodos, ¿sí? Como una explicación básica. El primer periodo, antes de la escritura, antes de la unificación, donde estos pueblos, ¿no? Se mantienen separados, gobiernos locales llamados nomos, y luego guerras de unificación. ¿Quién gana esta primera guerra de unificación? Gana los reyes de Tinis. Y el primer faraón será Menes o Narmer. En algunas fuentes se le dice Menes, en otras fuentes se le dice Narmer, el primer rey que unifica Egipto. Y se dice periodo tinita porque la capital será Tinis. Años después, el poder político lo asumirá los líderes, los jefes, los nobles de la ciudad de Memphis, Imperio Antiguo. Ya es una época de apogeo, el desarrollo de las grandes pirámides de la necrópolis de Giza. Ya en Giza, en esa época derivan y hacen un gran canal, ya, y para irrigar una zona. Y en esa zona hacen las enormes pirámides. Claro. Actualmente ahí está la ciudad del Cairo, la capital de la República de Egipto actualmente. Y ahí están las grandes pirámides hechas por los faraones de la tercera, cuarta y quinta dinastía. ¿Ya? Pero todo tiene su final. ¿Por qué se debilita este periodo? Porque los sacerdotes que dirigen los nomos o provincias de Egipto ya no quieren enviar sus tributos, sus ofrendas a la capital,
porque todo lo que envían se lo están gastando los faraones en sus grandes construcciones funerarias, en las pirámides. Entonces, lentamente comienzan a desobedecer a sus gobernantes. Y para el gobierno de Pepi II, nadie hace caso a los faraones de Memphis. ¿Ya? Y se produce un periodo de desintegración de la unidad político-territorial y hay un periodo que se le llama primer intermedio, donde cada provincia se autogobierna, hasta que se produce una nueva unificación dirigida por Mentuhotep, quien se impone a las distintas élites de las distintas ciudades santuario y logra hacer una cosa interesante, unificar la nación en torno a un nuevo culto, el culto al dios Amon-Ra. Ya, aquí tengo un resumen bien bacán. Ahí está. Se movió otra vez. Acá está. El culto al dios Amon-Ra. ¿Ya? Este es un super resumen. Amon-Ra representa la unificación, pero no solo político-militar, sino también cultural y religiosa. Crean un dios, ¿ya? ¿Qué dios? Mezclan la imagen del dios más popular del sur, Amón, y el dios más popular del norte, Ra. Ahora, este periodo tampoco dura para siempre, porque se produce la invasión de pueblos semitas, los Hicsos, que van a invadir la ciudad, el norte de Egipto sobre todo, y van a construir su propia capital, la ciudad de Avaris, en el norte, en la zona del delta. ¿Ya? Esto es un delta. Todos los ríos grandes al desembocar forman deltas. Y aquí los Ixos hacen su capital. Y gobiernan durante varias décadas esta zona. Hasta que desde Tebas está en el centro, se reorganiza el gobierno y Amenofis I inicia una guerra contra los Ixos, logra derrotarlos, destruir su ciudad, esclavizar a mucha población Ixa. Ahora, algunos de estos pueblos semitas hacen pactos, ya se alían a los egipcios en lugar de aliarse a los Ixos. El caso de los hebreos, ¿ya? O sea, en términos de fuentes históricas, no bíblicas, en términos de fuentes históricas, los hebreos eran de las tribus de los Ixos que invadieron Egipto, ¿ya? Y cuando empezó la guerra, que los egipcios hacen contra todas las tribus ixas, los hebreos se cambiaron de bando y apoyaron a los egipcios a cambio de mantener su libertad, sus propiedades. Y después de la guerra, los hebreos pagarán tributos a los egipcios y se quedaron viviendo en varias partes de Egipto. ¿Ya? Y luego los hebreos intervienen, ya después de la muerte de Ramsés II, uno de los sobrinos de Ramsés II inicia una guerra civil, ¿ya? Según las fuentes históricas, ese sobrino se llamaba Moisés, y Moisés forma su ejército y hace alianza con varios pueblos, hace alianza con los hebreos, pero pierde la guerra civil y tienen que salir de Egipto, son expulsados de Egipto, ¿ya? Eso es la evidencia histórica, ¿ya? La Biblia, y ahora viene Semana Santa, y en Semana Santa, ¿qué se recuerda? Justamente, ya para los judíos es eso, el éxodo, la salida. Pascua significa paso, ¿ya? El paso, la salida, ¿ya? De Egipto. ¿Está claro? Ya. Entonces, Amenofis
Primero, tercera unificación. Años después, con esa gran fuerza militar, los egipcios, al mando de Tutmosis III, conquistan Medio Oriente y obligan a un montón de pueblos del Mediterráneo Oriental, cretenses, fenicios, a pagarles tributos a cambio de no ser conquistados. ¿Ya? Ahora, años después, los sacerdotes de los nomos de las ciudades santuario de provincias ya no quieren pagar tantas ofrendas para mantener un ejército tan grande. ¿Y qué va a pasar? El faraón Amenofis IV va a plantear una reforma monoteísta. Uno dirá, por temas religiosos, no, por temas políticos. Ya impone el culto al sol, Atón. Se cambia el nombre de Amenofis a Akenatón, sirviente de Atón. Hace una nueva capital, Amarna, en cuyo centro está el gran templo al sol. Y él empieza una guerra civil contra la ciudad de santuario. Y la idea es de él destruirlas e imponer el monoteísmo, pero perdió. Y no queda claro si murió en combate o murió por heridas en su casa. La cosa es que Akenatón muere, ¿ya? Y quien lo sucede, ¿no? Durante varios meses, varios años, va a ser su esposa, una de sus esposas, Nefertiti. Y luego Nefertiti le da el cargo ¿a quién? A uno de los hijos de Akenatón, que cuando nació fue, ¿no? Le pusieron el nombre de Tutankatón. Y Nefertiti le cambia el nombre de, ¿no? ¿Qué nombre le pone? Tutankamón. Y Tutankamón asume el gobierno siendo un niño y muere siendo adolescente. Gobernó muy poquito, no ganó ninguna guerra, no fue a ningún combate. ¿Ya? Era un adolescente. Pero como los sacerdotes de los gnomos ganaron la guerra, ¿qué hicieron? Ordenaron que se borren todas las inscripciones en los monumentos que hacían referencia a Menofis o a Kenatón y a sus descendientes, a sus hijos, incluido Tutankamón. ¿Está claro? Y se borró todo eso, así que ingresas a San Marcos, te vas de intercambio o te vas de beca a Europa y puedes viajar, ¿no? A Egipto a hacer turismo. Es muy barato. Y sí se puede. A Mesopotamia no se puede. A Egipto sí se puede. ¿Ya? Y vas a ver en los monumentos como, ¿no? Las inscripciones y de pronto ves una raya donde las inscripciones han sido borradas. ¿Sí? Por afuera del tallado de piedra lo han chancado, lo han lijado. Y por dentro, las pinturas a colores también las han borrado o lijado. Eso lo ordenaron los sacerdotes después de ganarle la guerra a las tropas de Akenatón. Y gracias a esa borrada de la información, gracias a eso, nunca los saqueadores encontraron la tumba de Tutankamón. ¿Por qué? Porque los egipcios en todos sus monumentos y edificios escribían todo. ¿Ya? Esto lo hizo el faraón tal, que nació en tal lugar, que su papá fue tal, que su mamá fue tal. Este faraón peleó en tal batalla, en tal guerra, se casó con tal, la historia, ¿ya? Este faraón hizo tal monumento, este faraón murió en tal lugar y está enterrado en tal lugar. ¿Y por qué ponían eso? Para que la gente vaya a llevar ofrendas, ¿ya? Para recordar a esos gobernantes. Pero eso también servía para que los saqueadores vayan y saquen las tumbas llenas de ofrendas de esos gobernantes. Pero como no hay inscripciones sobre Tutankamón, su tumba quedó intacta hasta el siglo XX. Y recién en 1922, los arqueólogos británicos Howard Carter y Edward Carnarvon encontraron la tumba. ¿Ya? 1922.
intacta. La única tumba de faraón egipcio encontrada intacta, porque todas las demás fueron saqueadas. Ahora, ¿se imaginan la tumba de los gobernantes conquistadores? ¿Sí? La tumba de Keops, de Kefren, que son las grandes pirámides, o la tumba de Amosis I, que saqueó a Baris, o la tumba de Tutmosis III, que conquistó Medio Oriente. ¿Mm? Eran lujos y riquezas alucinantes. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, todos los pueblos invasores sabían dónde estaban las tumbas con ofrendas para saquearlas. ¿Ya? Y eso se saqueó así hasta la conquista de los musulmanes. Y repito, los musulmanes cuando conquistan Egipto, hacen una ciudad campamento para saquear el Valle de las Pirámides, el Valle de Gizeh. Y esa ciudad es la ciudad del Cairo. ¿Ya? Igual que en Mesopotamia, Bagdad, en Egipto es el Cairo. ¿Ya? Repito, eso no le gusta a los musulmanes que se los diga, porque los musulmanes también, así como acá los fanáticos dicen, no, los incas civilizadores, también los musulmanes tienen su vaina así fanática que niega la historia y dicen, no, los musulmanes donde llegaron, civilizaron, ¿ya? Son conquistadores. Y un conquistador no llega, hola amigo, ¿cómo estás? Te vengo a imponer mi religión, te vengo a imponer mi idioma, ¿no? Voy a prohibir tus prácticas culturales y religiosas. Y si tú sigues con esas prácticas, te voy a ejecutar, te voy a quemar por hereje. Eso no es real, pues, ¿no? Es imposición, es historia. ¿Está claro? Bien. Se acabó los intentos de monoteísmo. Los santuarios, ojo, que ganen los santuarios es bueno para la historia. ¿Por qué? Porque así hay diversidad cultural. Así se conservan los mitos, las tradiciones, los monumentos, los rituales. ¿Ya? En cambio, cuando un pueblo impone el monoteísmo en otro, se pierden tradiciones, cultura, tecnología, identidades. Y te quedas traumadito, como nosotros, pero la población, ¿no? De América tiene ese trauma de identidad. Algunos se creen españoles y hablan como españoles, ¿sí? Y algunos, ya, que soy inca, ¿no? Una vez en Huancayo, nosotros, ¿no? De origen inca. Chochera, tú eres huanca, tú no eres de origen inca, los incas serían solo los del Cusco y solo los de la ciudad del Cusco. No se creó identidad nacional, nunca hubo identidad nacional en los imperios antiguos. Entonces te quedas traumadito, te quedas sin identidad. ¿Qué soy? ¿No? Y un poeta a inicios del siglo XX diría, o soy un blanco aventurero conquistador o un inca emperador. Y te quedas traumadito, ¿no? ¿Sí o no? Y hay gente pues que se le nota pues esos traumas. Y eso es muy fuerte en América, no solo en el Perú, también en México, ¿no? También en toda América, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Los blancos conquistadores creen que son la población originaria. Entonces, en un barrio blanco, cuando ven a alguien de origen indígena, llaman a la policía. Han llegado migrantes. Oye, ¿son migrantes o son la población originaria? ¿Mm? Ese es el problema, ¿no? De los traumas. Así que esos traumas no solo lo tienen los hispanoamericanos, sino también los gringos. Todos los gringos, toda la población que vive en el continente tiene ese trauma de identidad. Trauma fuerte, ¿eh? Fuerte. Y se puede ver en casos ya desde presidentes como Trump, o como Castillo, o como Dina. Dina cuando entró se vestía con polleras, ¿se acuerdan? Salía con polleras, cantando en quechua. Y ahora cada vez es más blanca, ¿no? La otra vez la vimos, hablaba en un mensaje de la nación, cada vez es más blanca y ¿no? Y con joyas europeas, ¿no? Eso es trauma, tus traumas. ¿Qué vamos a hacer así en la historia? Ya, listo, se acabó la reforma monoteísta del gran
Akenatón. Se acabó. Listo. Años después, Ramsés II asume el gobierno muy jovencito, entre 16 y 17 años. Y cuando tiene entre 18 y 19, llega la noticia a Tebas de que en el norte se ha formado un gran imperio, el imperio hitita, que le exige tributos a los pueblos que ya le pagaban tributo a los egipcios, pueblos de Medio Oriente. Así que Ramsés, siendo muy jovencito, es muy astuto y mata a dos pájaros de un solo tiro. Le declara la guerra a los hititas y obliga a los santuarios de las provincias a pagar la formación del ejército, porque si no lo hacían, eran traidores y obviamente serían destruidos. Así que logró unificar Egipto y someter a los santuarios gracias a la guerra externa contra los hititas. Y Ramsés dirige un enorme ejército y va a enfrentar a los hititas. Y se produce la batalla de Kadesh, que dura más de un mes. Nadie gana en Kadesh. Hay un empate técnico. Y más bien los jefes de estos dos ejércitos comienzan a negociar el Tratado de Kadesh. Y para cerrar el tratado hacen intercambio de parejas. ¿Ya? Ramsés pone a una de sus primas para que se case con uno de los príncipes hititas. ¿Ya? El rey hitita le da una de sus hijas para que se case con Ramsés. Eran politeístas, pero además eran polígamos. ¿Saben qué es polígamo, no? Los gobernantes tienen muchas esposas. Entonces, una de las esposas ya de Ramsés es una princesa hitita. ¿Está claro? ¿Sabían eso o no sabían eso? ¿No sabían? Ya. Ahora, lo loco es que... ¿cómo se llamaba la princesa? Si alguien me pregunta. Pudejepa, ¿ya? ¿Ya? Pudejepa, así se llamaba. Pero ese es el nombre hitita. ¿Cómo le nombran en egipcio? Nefertari. Nefertari es la esposa hitita de Ramsés II. Nefertari. Ese es el nombre en egipcio. Y en hitita era Pudejepa. Así es la historia. La historia cruel. Ahora, Ramsés tuvo un montón de esposas, ¿no? Ramsés vivió más o menos 96 años, ¿ya? ¿Está claro? 96 años y gobernó aproximadamente 65 a 66 años. Hay un debate, 75 a 76 años, ¿ya? Y el debate es que tuvo como 200 esposas, ¿ya? Y se calcula que tuvo como 100 hijos, príncipes. A la muerte de Ramsés II hubo una guerra civil entre sus hijos y sobrinos. Y como les dije, uno de estos sobrinos, el príncipe Moisés, ¿ya? Eh, empezó una rebelión contra su primo, que era el rey, y aliándose con los hebreos. Y perdió y fue expulsado. Ya, ya, regresemos por acá. Entonces, Ramsés II le dice a su pueblo que ha ganado la guerra y manda a hacer monumentos, ya, para, ¿no?, dar honor a su gran victoria. Reconstruye monumentos y palacios y templos donde pone su cara, estatuas de él en varios monumentos. El de Abu Simbel son 4 enormes estatuas de él y en cada una tiene un sombrero, ¿no?,
un tocado que representa a los 4 principales dioses de esa época. Es egolatría pura, ¿ya? Las pistas, o sea, las carreteras de Egipto, obviamente porque hay mucha arena, mucho desierto, se cubren ya de arena. Entonces los viajeros se pueden perder. Entonces, ¿qué hacían los egipcios? Ponían obeliscos, ¿ya? Para poder guiar al viajero. Ramsés hizo que todos los obeliscos tengan inscripciones de su gran victoria en Kadesh. ¿Ya? Ojo, fue un empate, pero él vendió la idea de que fue una victoria. Astuto, súper astuto. Y gracias a eso, él pudo controlar a los gnomos, someter a las élites sacerdotales y gobernar un montón de años. O sea, hay un debate si fueron 70 y pico años o 60 y pico años. ¿Ya? Pero, pucha, el tipo fue lo máximo, ¿ya? Lo máximo como gobernante. ¿Está claro? Ramsés II, Ramsés el Grande. No queda claro cuántos años gobernó. Posiblemente la fuente más consensual es que entre 66 a 65 años. Lo que queda claro que este es el gobernante que más tiempo estuvo en el trono en un gobierno o imperio histórico, ¿sí? Porque si no, ya te vas a la Biblia o a los mitos japoneses o chinos o hindúes que te hablan de reyes que gobernaron cientos de años, ¿no? O que vivieron 900 años. Eso no, pues, no es aceptable, ¿no? No hay información histórica real para eso. Pero en el caso de Ramsés, el debate es si fue 70 y pico o 60 y pico. Pero sí hay fuentes para demostrar que estuvo gobernando durante esos años. ¿Ya? Y tampoco queda claro cuántos años vivió. Para algunas fuentes es 80 y pico y para otras es 90 y pico años. Ese es el gran Francés. Vivazo, ¿no? Ahora, por supuesto, todo tiene su final y se van a producir nuevas invasiones. ¿Ya? Nuevas invasiones de distintos pueblos, nubios, libios. Ya va a haber una época de faraones negros que vienen del sur del Valle del Nilo que conquistan Egipto. Y las invasiones continúan, ¿ya? Y la época baja o tardía, cuando vean ahí, es la época en que Egipto es una provincia de otro imperio. Primero fue una satrapía o provincia del imperio asirio, luego del imperio babilónico y luego del imperio persa. ¿Está claro? Hasta que es conquistada por Alejandro, este ejército de griegos y macedonios conquista Egipto. Años después, Alejandro el Grande se muere y su imperio se divide, y el general Ptolomeo, que es macedonio, se convierte en rey de Egipto. Y Egipto se gobierna como un reino independiente, pero gobernado por una familia mezcla de macedonios y griegos. Y la última gobernante de la dinastía ptolomeica será la popular Cleopatra. ¿Ya? Cleopatra, ya saben, ¿no? Ahora viene Semana Santa y hay películas de Roma. Y hay una película que siempre ponen, ¿no? Donde Elizabeth Taylor, que es una de las actrices más importantes que ha tenido el cine en el siglo XX, hace de Cleopatra. Y Cleopatra, pues, está en las conspiraciones apoyando a caudillos militares romanos como Julio César y luego Marco Antonio, y el ejército egipcio con el de Marco Antonio son derrotados por el ejército de Octavio, que se convierte luego en el primer emperador de Roma. Y después de la batalla de Accio, Octavio decide convertir a Egipto en una provincia romana, colonia romana, y pierde su total independencia. ¿Está claro?
algunos aspectos sociales y culturales de Egipto. ¿Quién gobierna? El faraón. ¿Sí? Luego, junto con la nobleza, ¿no? Junto con la nobleza, ellos son los que gobiernan. Hay un pueblo, muchas comunidades tributarias, y hay esclavos, pero estos esclavos están sometidos por el Estado, son propiedad del Estado. ¿Ya? Religión, ya les dije, politeísta, creen en la vida en el más allá, por eso conservan los cuerpos de los muertos, de los seres humanos, sí, y de las mascotas también. ¿Ya? Se han encontrado tumbas de nobles, ¿ya? Que obviamente tenían casotas enormes y tenían animales. Los nobles tenían casas, los reyes, los príncipes tenían casas tan grandes que tenían sus propios zoológicos. Y tenían como mascotas, las mascotas más grandes que se han encontrado son, alucina, casa zoológico con hipopótamos, con cocodrilos, ¿ya? Con leones. Y se murió el animalito y lo momificaron. Sí, hay momias de hipopótamos, de leones, de cocodrilos, de caballos, ¿ya? De perros, de gatos, ¿sí? Tu gatito se murió, lo momificaba, para que cuando tú te mueras, te acompañe en la otra vida. Eso creían los egipcios. ¿Ya? ¿Ya? Tu gato, tu perro, tu caballo, ¿ya? Y los más pitucos que tenían casas enormes con zoológico, tus cocodrilos, tus leones. Alucinante. Yo he visto eso en los museos de Egipto. ¿Ya? La escritura, ¿está clara la diferencia? La primera escritura es la jeroglífica, que tiene un uso de carácter religioso, bien identificado. Eh, Luego aparece la hierática, que es para fines administrativos, que es la que hacen los escribas, ¿ya? La tributación, los recursos, el manejo de recursos. Y la demótica, que es la cotidiana, comercial y que se desarrolla de manera tardía, porque tiene influencia de los fenicios y los griegos. Arquitectura monumental, incluso hay un concepto que hasta ahora se usa, obra faraónica, gigantesca, alucinante, ¿no? Costosísima. Ese concepto se mantiene hasta ahora, ¿no? Eh, Ahora, la diferencia, ¿no? Si ve ahí, se ven ahí, en las construcciones funerarias. Las mastabas son grandes templos con recintos funerarios o cámaras funerarias, igual que las pirámides, que pueden ser escalonadas, como la de Sócer, o equiláteras, como la de Keops. Ahora, de la época media en adelante, comienzan a hacerse hipogeos, que son estructuras subterráneas. La de Tutankamón es un hipogeo, ¿ya? La tumba de Tutankamón es un hipogeo. ¿Está claro? Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, les doy unos minutos, un par de minutos para que busquen algo que esté separada, que esté difícil, que esté tranca, para poder ayudarles. ¿O está todo fácil? ¿Está todo fácil? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Mm? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Han visto Rambo? ¿Han visto Rambo 1? Rambo 1 es lo máximo, ¿eh? Rambo 2 ya menos, Rambo 3 ya menos. Y hay 4, creo, y 5. Pero Rambo 1 es lo máximo. La película buenaza. Muy crítica de la guerra y del racismo, la discriminación que hay en esa época. Ya, hay una frasecita. La duda mata en Rambo 1. Si hay dudas, ¿qué tienen que hacer? Matar. Entonces, tú
postulante, ¿ya? Primerizo o ciclero. Si tienes dudas, si no las resuelves, mueres. ¿Dónde? En el examen. ¿Está claro? La duda mata. ¿Dónde? En el examen. ¿Estamos claros? Bien. Pero si me dicen que todo está claro, después no digan, no dijo, no me enseñó, no me explicó, ¿ya? La victimización es señal de culpabilidad en los estudiantes. El profe no me quiere. Y llora. ¿Sí o no? El profe me hace bullying. El profe me ignora. Oh, chicos, es clase virtual. ¿Ya? Vamos entonces. Terminemos con esta clase. Si no hay preguntas, nos vamos a la India. ¿Dónde está la India? Asia. Dos grandes valles conforman su ecosistema. El Valle del Indo, ¿ya? Y el Valle del Ganges. Ojo, la India antigua es la actual República de la India, más la República de Pakistán, ¿ya? Más la República de Bangladesh. ¿Está claro? La India de ahora, más Pakistán, más Bangladesh, serán la India de la antigüedad. ¿Está claro? En la India se forman grandes religiones y pensamientos filosóficos, ¿ya? Primero tenemos el hinduismo, que es una religión que existe hasta ahora, el hinduismo que se deriva de la religión védica, y es la religión que cree en las reencarnaciones y que tiene 33.333 dioses. Hay dioses que en un pueblito son hombre, en otro pueblito mujer, en otro pueblito las dos cosas, ¿ya? En un pueblito es dios de la guerra, en otro pueblito es dios del amor, en otro pueblito dios de la abundancia, en otro pueblito dios de la muerte, ¿ya? Así que hay 33.333, ¿ya? Divinidades en la India. Alucinantes. Ahorita. Y esta religión cree en el sistema de castas y el sistema de reencarnaciones. ¿Qué es eso? En vida, tú eres bueno, cumples las normas, los principios y leyes de tu casta. Cuando te mueras, tu alma va a reencarnar, a renacer en un ser superior, ¿ya? Y si tu alma es buena, la rueda de las reencarnaciones terminará y vas a ir a un lugar llamado nirvana, que es la nada, el reposo absoluto, y que los hindúes de la antigüedad lo grafican con un símbolo que ahora llamamos cero. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, el budismo es un planteamiento tanto filosófico como religioso que se opone al hinduismo. ¿Y quién lo propone? Un príncipe, Siddhartha Gautama, que le comienzan a decir Buda, que significa el despierto. Hay una traducción que dice el iluminado, pero hay una traducción que hizo un profesor de San Marcos, el profesor Tola, que se fue a enseñar a México y ya se jubiló. Y esa traducción es mejor. Y dice que Buda es el iluminado, no, el despierto. Él despertó de un sueño
donde las religiones y los poderosos nos han hecho creer que existen dioses. Y Buda dice, no, nosotros somos dioses. ¿Ya? Y Buda dice, si tú sigues mis enseñanzas y practicas mi disciplina, tú vas a poder, tú, cada uno, va a poder controlar su fuerza vital, su ki, y volverá a ser Dios. Las religiones, los poderosos nos han quitado esa capacidad, pero la podemos recuperar. ¿Ya? Ojo, ¿han visto Kung Fu Panda? Eso es, pe. Dragon Ball, eso es. ¿Ya? Roshi le enseña a Goku, ¿sí? ¿Y quién le enseña a Po? ¿Cómo se llama el maestro Po? ¿Mm? Yo he tenido que ver todos esos dibujos por mis hijos, ¿no? ¿Cómo se llaman los maestros de Po? Chifu, chifu. Shifu es uno, así es. Sí sabe la gente. Y la tortuga, y la tortuga. Pero su nombre, pe, graciosa la gente, ¿no? Oh, guay, bro, oh, guay. Go Wei es uno y el otro es Shifu, ¿ya? Eso sí saben, ¿eh? Ya, eso es budismo, pe. Bien, entonces, ese es el vacilón. Ahora, la escritura no se desarrolla en la edad de bronce en la India. La escritura llega con los pueblos del hierro que invaden la India, los pueblos védicos o arios, que son indoeuropeos, que invaden la India, traen el hierro en sus carros de combate, en los ejes de los carros de combate, y traen la escritura, el sánscrito, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido de la India? El cero posicional, que cuando los musulmanes conquistan la India, adaptan el cero a la matemática y la vuelven pues en la base de las ciencias, ¿no? Hemos aprendido el ajedrez, ¿sí? Practicamos ajedrez hasta ahora. Y el yoga, que es muy importante, ¿no? Para el autoconocimiento y autorrelajación, para aprender a respirar. La gente que anda estresada, ¿no? El ciclero, la ciclera estresada, haga yoga para aprender a respirar, aprender a concentrarse, aprender a canalizar energía, bajar su ritmo cardíaco, porque hay gente cuando se estresa comienza a sudar, se agita, ¿no? La respiración se le va, suda, ¿sí o no? Sus manos se vuelven agua, sudan, ¿sí? Chorrean, ya pues. Sí, sobre todo los cicleros, cuarto examen. ¿Mm? El yoga ayuda mucho. Yo soy asmático, así que de niño, adolescente, me puse a hacer yoga y puedo controlar mi respiración, mi ritmo cardíaco, mi sudoración, y a veces se me ocurre, en pleno verano voy con terno a la universidad o a la pre. Semana 1 fui con terno a la pre. Y la semana 1 a la universidad fui con terno. Y todo el mundo me decía, ¿no tienes calor? No. Porque puedes aprender a relajarte, a controlar tu cuerpo. No todo, pero algo puedes hacer. Eso hemos aprendido del budismo. ¿Ya? Acá están los periodos. Captúralo porque está súper resumido. ¿Ya? Captura. Sí funciona, sí funciona. Los, que, los cicleros súper estresados, practíquenlo, ¿ya? Porque les va a ayudar. Les va a ayudar. Entonces, más o menos del 3300 al 1300 se produce la revolución urbana en la India. No hay escritura. En el Valle del Indo, sobre todo. Por eso se le dice la primera etapa de la cultura india antigua es las civilizaciones del Indo. Son ciudades-estado con hidráulica, cerámica, organización estatal, ¿sí? Metalurgia, primero del cobre y luego del bronce, pero no tienen escritura. La escritura llega
con la invasión de los indoeuropeos, que traen el hierro en sus carros de guerra o carros de combate, y traen la escritura, la lengua escrita. ¿En qué idioma? El sánscrito. Y difunden los libros religiosos llamados libros Vedas o védicos, que son la base de la religión hinduista actual. ¿Ya? Ahora, el periodo brahmánico empieza con guerras, donde los príncipes de los distintos pueblos sometidos por los Vedas o arios se rebelan. Y los príncipes que se rebelan, ¿ya? Luego se convierten en dioses. Y estas guerras se convierten en sagas, en grandes poemas épicos, donde se mezcla la religión, la guerra, la política, la ciencia. Y se llaman sagas. El término saga viene de la India, ¿ya? Las sagas hindúes, que son estos grandes poemas épicos, que son la base de ¿qué? De la religión hinduista. ¿Está claro? Ahora, la religión hinduista, ahora, el sistema de castas viene desde la época védica y se consolida en la época brahmánica. Pero en esa época brahmánica aparece el budismo como con Buda, el príncipe Siddhartha Gautama, como uno de los que cuestiona el sistema de castas y reencarnaciones. ¿Ya? Ahora, siguen separados, ¿ah? Son reinos independientes, ciudades-estado independientes, se pelean entre sí, se conquistan entre sí, hasta que, a ver, Alejandro el Grande, con su enorme ejército, llega al Valle del Indo y derrota a los ejércitos de los príncipes de esa zona. En la batalla de Hidaspes, las tropas de Alejandro, griegos y macedonios, a pesar de la diferencia de 10-1, derrotan a las tropas hindúes. Por el miedo que Alejandro cruce el Valle del Indo, los príncipes de los distintos reinos se juntan, se reúnen y logran un acuerdo. Crear un imperio unificado, pero que cada región, cada reino tenga sus propias leyes, impuestos, tributos y religiones. Pero que todas estas ciudades-estado y pequeños reinos, ¿sí?, sean leales al emperador. ¿Y quién es emperador? La familia más rica de esa época, que es la familia Maurya. ¿Ya? Y Chandragupta, rey de los Maurya, se convierte en el emperador de toda la India, que es básicamente lo que ahora sería toda esta zona de acá, hasta acá, nada más. Porque el centro y el sur todavía no se mantenían separados. ¿Está claro? Ahora, un descendiente de Chandragupta, Asoka, conquista todo lo que ahora sería la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, parte del sudeste asiático, ya, y parte de Afganistán. Y Asoka el Grande, para mantener unido su imperio, impone el budismo como religión oficial, para, con el budismo, someter a los grandes santuarios de este sistema de religiones politeístas hinduistas. ¿Ya? Después del gobierno de Chandragupta, ¿ya?, los gobernantes no tienen tanta fuerza y más bien el budismo es perseguido, prohibido y perseguido en la India. Y saben que en la India no hay budistas actualmente. El budismo siguió desarrollándose en el sudeste asiático, en China y en Japón. Pero en la India no hay budistas, porque fueron ya como entre 30 y 40 años después de la muerte de Asoka, los nuevos gobernantes, influenciados por el hinduismo, comienzan a restringir a los budistas y luego prohibir su práctica y luego perseguirlos, ¿no? Y el budismo salió de la India. Así es la historia. En la India, ¿qué religiones hay? El hinduismo,
de ahí viene el sijismo, el jainismo. Y obviamente, años después, el Islam los conquista. Y Nueva Delhi, la capital de la India, es una ciudad con mayoría musulmana, ¿ya? Y Pakistán es un país con mayoría musulmana. Bangladesh es un país con mayoría musulmana. Y la India actualmente, que es el país más poblado del planeta, ya superó a China desde el año pasado, en la India son 1.400 y pico millones de habitantes. Hay más o menos 300, casi 400 millones de musulmanes. ¿Ya? Ojo, esta la etapa Maurya termina por invasiones y luego otra unificación, la época Gupta, que también termina por invasiones. Ya, China. ¿Dónde está China? Extremo Oriente, ¿sí? El extremo de Asia. Y aquí hay varios valles que configuran el entorno ecológico y productivo de esta zona, como el río Amarillo o el río Azul, ¿ya? China se van a formar muchos reinos y los reinos del norte van a construir sistemas de murallas para defenderse de los pueblos nómades y seminómades que viven en las estepas, ya que hay desierto y estepas, ya, y estos pueblos de las estepas son un montón de tribus que los chinos les llaman mongoles, y estos pueblos son nómades o seminómades, pero cuando hay sequías prolongadas, su sistema de agricultura extensiva colapsa y su sistema de pastoreo para su ganado colapsa. ¿Qué hacen estos bárbaros? Se organizan militarmente y atacan las ciudades y reinos sedentarios de la India, de China e incluso obviamente de Europa, ¿sí? Y por eso los chinos, los distintos reinos chinos crearon sistemas de murallas, que luego se van a unificar. ¿Quién unifica ¿no? Creando lo que se llama la Gran Muralla China? Es Xi Huangdi, quien va a ser el primer emperador de una China unificada. ¿Ya? Tienen escritura que se desarrolla en el bronce. ¿Qué hemos aprendido de los chinos? Uf, un montón de cosas, ¿no? Papel, brújula, sericultura o serigrafía, porcelana, la imprenta. Y la imprenta silográfica era agarrar una plancha de bronce o de madera y ahí tallaban las letras. Una plancha. Y hacían una página. Esa era la imprenta china. Ahora, ¿qué hace Gutenberg? La gran innovación de Gutenberg. Gutenberg hace una letra independiente, hace piecitas de cada letra y compone las oraciones. Y esa es la gran revolución de la imprenta tipográfica de Johannes Gutenberg, ¿no? En el siglo XV en Europa. ¿Qué más hacen? La pólvora. Sin la pólvora, ¿cómo sería la guerra? Flechas, piedras, fuego griego, aceite hirviente, catapultas. ¿Ya? Sismoscopio es un sistema, ¿ya?, que sirve para no predecir terremotos, sino para alerta temprana. Te da unos segundos para poder ponerte a salvo, ¿ya? Y un arma muy importante, la ballesta, que es un arma de repetición. Hay un sistema de ballesta de repetición que inventan los chinos. Acá está, captura, porque está resumido los periodos. Ahora, en China, durante la época de los reinos combatientes, aparecen grandes planteamientos filosóficos complejos. Uno propuesto por Confucio, confucianismo, que es una mezcla. ¿Se acuerdan? Le dije teocracia, que mezcla religión, ciencia, política, y ya, confucianismo mezcla todo eso. ¿Ya? Entonces, él no escribe ningún libro, sus discípulos escriben los libros de Confucio. Y el otro es Lao Tse, que él sí escribe un libro, el Tao Te Ching o Tao Te Ching. ¿Ya? Y esto puede ser
tanto religión como planteamiento filosófico, científico e incluso político. Es más complejo de lo que aparenta, ¿no? Es la idea de la teocracia eh, en términos más técnicos. Y acá están las dinastías. En la primera etapa, ¿ya? En la dinastía Chía no hay escritura, pero hay hidráulica, hay cerámica, hay estado, ¿ya? Y hay cobre. En cambio, en la época Chang, bronce, escritura. Y revolución urbana. Comienzan a haber un montón de zonas urbanas en China. Obviamente en los valles de China. La época de los reinos combatientes. Se la pasan matándose entre sí. En esta época surge el primer pensador de la estrategia político-militar, ¿ya? Que los que van a ciencias económicas lo leen bastante. Sun Tzu. Y tiene un libro, El arte de la guerra. Ya, uno de los reinos que combate, el reino Qin, logra a través de alianzas y pactos unificar China. El emperador unificador es Shi Huangdi. ¿Ya? ¿El mandarín qué es? Un idioma en China. Hasta ese momento China tenía diversos idiomas. El mandarín es impuesto como idioma por Shi Huangdi. Y él unifica el sistema de murallas haciendo la gran muralla china. Ya, Shi Huangdi, el poder de la casa Qing cae y asume el control la casa o dinastía Han. Esa es la época del comercio de la seda. La seda llega hasta Roma. El té y la seda llegan hasta Roma. ¿Ya? Un cuadro comparativo, captúralo. Está recontra súper resumido. Captúralo, captúralo. Tienes ahí ubicación, escritura, geografía física, religión, economía. Para que compares. ¿Ya? Porque pueden hacer preguntas con estos detalles. ¿Ya? ¿Sigo? A ver, recuerda, nos plantea una serie de temas que han sido objeto de preguntas en los últimos años. O sea, estos temas se han convertido en varios tipos de preguntas, pero estos son temas recurrentes. ¿Ya? Captura, captura. ¿Ya? ¿Sigo? Ya. Tu línea de tiempo y tus claves. ¿Ya? ¿Copiaron? A ver, ¿alguna duda sobre las preguntas? Las preguntas todas están entre nivel fácil y medio para fácil, ¿no? O sea, de medio para fácil hasta recontra fácil. ¿Ya? La 1 es recontra fácil. Ya, si la 1 no la haces para postular a estas carreras, 2 ciclos más. Entonces, sí puede decir la vida. Algunos se ríen, pero la vida es cruel. Entonces, la 1 es la C, ¿ya? Que es un pareamiento típico, ¿sí o no? Azur, ¿está dónde? ¿Dónde está Azur? ¿Mm? Azur, ¿qué zona es? El norte. Akat, el centro. Y Sumer, el sur. Ya, verdadero y falso, ¿ya? Sobre Mesopotamia. A ver, destacaron las esculturas Lamazu. Los Lamazu son esos toros alados que protegían los palacios, los templos. Verdadero. El Código Hammurabi fue el principal aporte legal, ¿ya?
¿Cómo se le llamó? Código de Ur-Nammu. ¿Por qué? Porque se hizo en la ciudad de Ur, ¿ya? Pero gobierno de los primer imperio babilónico. Ya, es verdadero. La máxima expansión territorial alcanzada fue durante el gobierno del rey babilónico Asurbanipal. No, Asurbanipal fue un rey asirio, así que es falso. La cuarta, Asiria fue el mayor imperio mesopotámico, empleando principalmente la táctica del terror como estrategia militar expansiva. Cierto, verdadero. ¿Y qué implicaba el terror? Pueblo que se rebelaba o resistía era destruido, aniquilado. Mataban a todos y quemaban todo. Terror. Ya. La 3, esa también es regalada, ¿no? Regalada. ¿Cuál es la secuencia ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la secuencia? ¿Ah? Mastaba, pirámide, hipogeo. Mastaba, pirámide, hipogeo. La 3, sobre el sistema de castas, es la D. Disculpen, la 4, sistema de castas, es la D. Y la 5, sobre China, también de pareamiento, es la E. ¿Ya? Entonces voy a dar las claves. Ahí están las claves en su pantalla. Si no hay preguntas, entonces me despido, señores. Dejo de compartir. Gracias por su atención y nos vemos de aquí a la próxima semana, ¿no? No, de aquí a 2 semanas. Listo, cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias, profe. Feliz Gracias a Semana Santa. ustedes. Feliz Semana Santa.